Bueno, pues nada, comentaros que en la última reunión que hubo de la Asamblea de Socios del colectivo Rousseau, pues se acordó hacer un ciclo de conferencias sobre Max Weber. Alfonso puso mucho interés en que se hiciera este curso, incluso ya llevaba tiempo pretendiendo que pudiéramos hacer esto, y efectivamente pues ha llegado el momento, un momento además que debe tener interés porque justamente el conferenciante que viene la próxima semana ha hecho un libro de 1000 y pico páginas, con lo cual quiere decirse que lo de Max Weber estaba un poco en el pensamiento de mucha gente, ¿no? Bueno, pues como todos sabéis, es el sociólogo más interesante y más conocido, sobre todo por el libro de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, libro muy citado, pero seguramente menos leído, ¿eh? O sea, que es un libro muy citado, o sea, que se cita mucho ese libro y bueno, entonces hay una cosa entre la religión y el capitalismo. Yo tengo algunas preguntas interesantes para hacer, no sé cómo vas a hacer la conferencia, entonces me esperaré al final un poco para hacer. Bueno, No, ahora no, porque ahora no quiero ponerte en un compromiso antes de empezar. Bueno, pues Alfonso Peláez, ya conocido por todos vosotros porque ha presentado algunos ciclos de películas, sobre todo de cine que dura hora y media. Bueno, el cine sobre todo de Hollywood y tal, John Ford y esto, ¿no? Pero bueno, ya le conocéis porque ha presentado ya bastantes ciclos. Nació en Aquilinos, Zamora. Bueno, la edad no lo voy a decir. No lo digo, ¿no? Bueno. Pero bueno, en lugar de Aquilinos nació en el espacio creado por él que se llama Paramoyanos, lo que dio lugar a una novela que me imagino también que todos habéis leído, que se titula Antaño en Paramoyano, y que, vamos, lo recomiendo porque bueno, trata toda una parte muy importante de la historia de España y también la historia de Paramoyano, ¿no? Alfonso se licenció en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y durante los primeros años pues ocupó puestos de dirección en algunas empresas multinacionales de publicidad y marketing. En el 1991 fundó CSM, donde desarrolló el resto de su carrera profesional, asesorando comercialmente a empresas líderes en sectores tan diversos como la alimentación, los electrodomésticos, los productos sanitarios o la seguridad vial. Tema este que tiene mucho interés porque tiene un libro que es el más vendido de todos los que tienes, que es seguridad vial. Con mucha diferencia, ¿no? Bueno, y fundamentalmente también pues le gusta mucho escribir y ha publicado ya algunos libros, como decía antes, el más interesante yo creo que es el de Antaño en Paramoyano. Luego ha hecho otro libro sobre el cine de la Gran Guerra, un libro que además tiene ya 2 ediciones, e incluso pusimos aquí un ciclo de las películas que él incorporaba en el libro, ¿no? O sea, muy interesante. Luego también tiene otra novela que es el Novenario a San Roque. También un poco yo creo que está hecho en paramoyano, o sea, el ambiente, ¿no? Sí, ¿no? Todo paramoyano, vale. Y otra edición, esto fue una edición digital que todavía está disponible, y luego tiene otro libro también de cuentos, de Mientras veo atardecer, que son cuentos pequeños, y que cada cuento está un poco, en fin, muy relatado y muy estudiado en una revista que es Entre Letras. Hizo un estudio muy interesante Antonio Ranz en esa revista, ¿no? Y bueno, pues nada, sin más, Alfonso, un tema yo creo que es complejo, porque en fin, creo que es complejo, en fin, la religión, el catolicismo, el calvinismo, el protestantismo y tal. O sea, entonces, a ver si nos aclaras un poco sobre todo cómo es posible que el catolicismo no haya tenido espíritu capitalista. Muchas gracias, Félix. Lo primero, y muchas gracias a ustedes por estar aquí. Lo primero que espero es no aburrirles, porque el tema es peliagudo. Y lo segundo, pues, como dice Félix, intentar aclararle todo este batiburrillo que puede haber de causas circulares entre protestantismo, capitalismo, espíritu del capitalismo, etcétera, etcétera.
La ética protestante y el espíritu del capitalismo es, sin duda, la obra más célebre de Weber, de un pensador que tiene una obra inmensa, de un pensador que tiene una obra súper interesante. Probablemente nadie haya abordado el fenómeno del poder como lo abordó Weber, pero, sin embargo, la obra que le ha dado más relevancia y más conocimiento a nivel internacional es precisamente la ética. Ayudó a esa relevancia internacional el hecho de que se le tradujo muy pronto al inglés, lo tradujo Talcott Parsons en el año 1930, y toda la sociología americana posterior, de alguna manera, ha bebido en el pensamiento de Marx y específicamente en la ética del capitalismo. El profesor Villacañas, que va a estar en la próxima conferencia, es una de las autoridades en castellano a nivel mundial y dice que este libro es un libro legendario y, en cierto sentido, creo que tiene razón. Contribuye a esa leyenda la propia relevancia que le dio la sociología americana y contribuye a la leyenda la enorme notoriedad que tiene en todos los círculos académicos y más allá de los círculos académicos. En este momento, por alguna razón que no conozco, está bastante de moda criticar a Max Weber. Y todo el mundo habla con una enorme alegría de este libro y afirma con pocos datos que se equivocó en sus conclusiones. Yo no sé si se equivocó o no se equivocó. Me gustaría que al final de la charla ustedes hubieran cogido suficientes puntos de interés como para que hiciéramos un pequeño debate sobre la vigencia o la caducidad de las tesis que se defienden en la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Con frecuencia esta obra se ha utilizado como ariete para golpear en las tesis del materialismo histórico, del materialismo dialéctico, y se pretende que fuera una enmienda a las teorías marxistas de acumulación del surgimiento del capitalismo y de la acumulación marxista. Yo no voy a entrar en esa polémica. Lo que voy a procurar, en todo caso, es transmitirle una lectura muy personal de una obra que es muy difícil, que realmente es muy, muy, muy difícil. Es una obra que yo la primera vez que leí me resultó oscura, me resultó intrincada. Incluso llegué a cabrearme porque daba la impresión de que Weber era un poco, si me permitís la palabra, trilero metodológico, ¿no? Tenías la sensación de que siempre te estaba escondiendo la bolita en su argumentación. Eso me lo dio la primera lectura. Lo cierto es que yo a Weber lo había leído en la facultad, lo había leído con afición y con interés, y me había parecido un escritor, aparte de su enorme poder analítico y metodológico, me había parecido un autor ameno hasta que me metí con la ética. Cuando me metí con la ética, la primera vez que lo leí, acabé bastante desesperado. Me ha costado unas cuantas lecturas más para darme cuenta el enorme poderío conceptual y metodológico que encierra, que hay dentro de esta obra. Como por todo lo que estamos diciendo y por lo que ha dicho Félix, pues obviamente es una obra súper encumbrada que aparece siempre citada como una de las obras fundamentales de la sociología del siglo XX. Pero también es cierto, es una obra con la categoría pues no sé, del Príncipe de Maquiavelo, si queremos citar algo, del Capital de Karl Marx, del Contrato Social de Rousseau. Es ese tipo de obra que autoriza a hablar con mucha ligereza de ella sin haberla leído. Es decir, cantidad de gente habla de la ética protestante y el espíritu del capitalismo sin haber abierto las páginas. Es lo bueno y lo malo que tienen este tipo de obras tan relevantes. Apareció por primera vez en el año 1905, apareció una característica muy, muy general de la obra de Weber, y es que no aparece sistematizada en volúmenes, en libros. De hecho, fue el primero que apareció como libro, pero mucho más tarde. La primera vez entre el año 1904 y 1905 apareció en 2 artículos sucesivos en una revista científica de política y sociología en Alemania.
tuvo que esperar hasta el año 1920 para aparecer como libro, y en esa segunda edición incorpora una nota previa que de alguna manera responde a la serie de críticas que habían surgido a la primera edición. Desde la revista ya adquirió notoriedad, pero adquirió notoriedad dentro de los círculos intelectuales y académicos de Alemania. No fue hasta que apareció como libro cuando alcanzó la relevancia que en este momento tiene, ¿no? Esa nota inicial, esa nota aclaratoria, yo creo que es fundamental, no solo porque contesta las primeras críticas, sino porque enfatiza, entra en algo que a mí me parece fundamental. Si no entiendes eso, te cuesta enormemente entender el resto de los 2 capítulos que componen la ética. Lo que introduce en esa nota previa es, o lo que extiende, lo que ha insinuado en los capítulos siguientes, pero no ha desarrollado plenamente, es el concepto de el concepto de desencantamiento del mundo. ¿Qué quiere decir Max Weber cuando habla de desencantamiento del mundo? Quiere decir que en el mundo occidental, coincidiendo con el inicio de la Edad Moderna, se produce una especie de invasión de racionalización en distintos ámbitos de la vida que barre de alguna forma todo lo que signifique magia, superstición, en una serie de órdenes de la vida, entre ellos la religión. Ello lo que facilita es que el hombre, es decir, el hombre renacentista, el hombre moderno occidental, se siente capacitado para abordar el conocimiento y la actuación del mundo de una manera valiente y autónoma. Es decir, no hay nada que se le pueda poner por delante a la inteligencia y a la voluntad de hacer las cosas. Entonces, ese proceso Weber lo llama desencantamiento del mundo y viene motivado por la expansión de la racionalidad como fundamento en toda la actuación, prácticamente en toda la actuación humana. Una última aclaración antes de entrar ya de lleno en la ética protestante. Voy a hacer unas cuantas referencias al profesor Villacañas porque obviamente he estado leyendo la obra en relación con la última producción de este hombre y no siempre estoy de acuerdo con lo que él afirma. Él considera, a lo mejor siguiendo el propio pensamiento de Max Weber, que esta es una obra filosófica. Weber se consideraba cualquier cosa menos sociólogo, ¿no? Al final de su vida, en una carta a un amigo le dice: debo de ser sociólogo porque estoy enseñando sociología en la universidad, pero nunca se consideró sociólogo, ¿no? En cambio, yo estoy convencido que esta no es una obra de filosofía, no es una obra de historia, es plenamente una obra de sociología. ¿Por qué? Porque lo que pretende es explicar cómo una serie de pautas culturales, como son los comportamientos religiosos, como son las creencias religiosas, es decir, no se nace con una creencia, sino que se adquiere culturalmente por el sitio donde has nacido, mediante un hecho cultural como es una religión, trata de explicar un sujeto histórico como es el capitalismo o el espíritu del capitalismo. Y eso es sociología. Explicar los comportamientos de las personas desde una perspectiva social es sociología. En ese sentido, yo creo, en contra de la opinión del profesor Villacañas, e incluso parece que en contra del propio autor, que esto no es una obra de filosofía ni de historia, sino que es plenamente una obra de sociología. Y yo creo que, sin más historia, nos metemos ya en el libro. Como les decía,
Se publicó de 2 veces, se publicó primero como artículos de revista, en 2 artículos, y después como libro, lo que significa que tiene una estructura claramente diferenciada en 2 partes. Hay una primera parte que él llama el problema, y hay una segunda parte en la que ya aborda la ética y el espíritu del capitalismo. Aborda, lo titula, porque el espíritu del capitalismo ya lo ataca en el primer artículo y en el primer capítulo. Pero antes de entrar en ese capítulo, saltándonos un poco en el tiempo, vamos a la nota previa que introduce en la segunda edición, en la edición de 1920. En esa nota previa la arranca con una pregunta muy retórica, ¿no? Dice, es legítimo que cualquiera persona. Está hablando desde un hombre que escribe a principios del siglo XX, a caballo entre finales del XIX y principios del XX. Es lógico que cualquier persona en estos momentos se pregunte qué ha ocurrido en Occidente para que surgieran una serie de fenómenos que han adquirido significación universal. Relevancia y significación universal. ¿Qué fenómenos son esos? Son la ciencia, es un determinado tipo de arte, es el derecho, es organización política. Eso que en este momento se está expandiendo por el mundo ha surgido en Occidente a partir del siglo XVI. Como toda pregunta retórica, a continuación va la respuesta del propio autor, ¿no? Es una respuesta prolija, larga y tal, pero yo se la resumo. Entre otros de los fenómenos que ha ocurrido, es un fenómeno económico, que es el surgimiento de un tipo de capitalismo racional y moderno. La respuesta a esa pregunta retórica es: ciencia, de alguna manera, ha existido siempre. Ha existido desde Babilonia, Egipto, etcétera, etcétera. Arte, por supuesto. Derecho, ahí está el Código de Hammurabi. Es decir, esos fenómenos que en Occidente, a partir del siglo XVI, adquieren una dinámica nueva, una forma nueva, han existido siempre. Pero a partir de aquí han sido distintos. ¿Por qué? Pues han sido distintos por lo que les hablaba antes del desencantamiento del mundo. Es decir, por la inclusión, por la óptica de la racionalización que ha surgido exclusivamente en nuestro ámbito europeo. Ahora está de moda decir que, el artículo que tú has subido a la página, está de moda decir que Max Weber era un etnocéntrico, que escribía desde la etnocentria. Bueno, pues puede ser, pero lo cierto es eso, y ahí está el fenómeno. A partir de ahí, desde esa generalidad de la ciencia, el arte, la política, etcétera, etcétera, baja a la economía. Dice, y especialmente ese fenómeno de significado universal, de significado y relevancia universal, lo podemos apreciar en el mundo económico, donde surge un tipo de capitalismo. También ha habido capitalismo en épocas previas. Ha existido el capitalismo esclavista de Roma, ha existido el capitalismo burocrático de China, ha existido el capitalismo monopolístico de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a partir de la modernidad, el capitalismo toma un rumbo distinto, toma un aspecto distinto y es el que se ha expandido y el que ha terminado consolidándose. Ese capitalismo formalmente, o el aspecto, se basa en 4 puntos que solo tiene él, que no ha tenido ninguno de los anteriores. ¿Cuáles son esos 4 puntos? Bueno, pues esos 4 puntos es que el beneficio, a partir de un determinado momento, en este capitalismo moderno, se estima con cálculo. Es decir, se calcula racionalmente. Punto 2. El capitalista separa su propio patrimonio del patrimonio de la empresa. Hay una separación de responsabilidades. Son 2 entidades jurídicas distintas y
Cada una responde como tiene que responder. Eso también es nuevo. 3. Aparece la contabilidad. El debe haber de suma cero, que se estructura siempre conforme a una serie de normas generalmente aceptadas. Y quizá cuarto y quizá más importante, que por primera vez en la historia se organiza el trabajo de forma racional. La empresa organiza el trabajo formalmente libre, no recurre a esclavos, no recurre a gente cautiva, etcétera, etcétera, y se organiza de manera racional, en orden a conseguir los objetivos que en el punto 1 hemos visto que se calculaban con medios técnicos. Esto es absolutamente nuevo. Y esto entiende Weber que es lo que le da potencia al nuevo capitalismo racional occidental para expandirse y para pervivir. Bien, esa es la introducción. La pregunta es, ¿por qué ha ocurrido todo esto? ¿Por qué ha ocurrido en Occidente? Es decir, no ha pasado en todas partes, ha ocurrido en Occidente. Luego debe de haber alguna causa específica que ha motivado que esto sea así y no sea de otra manera. Villacañas, volviendo una vez más a él, lo llama la causa adecuada. Weber no habla de la causa adecuada. Y ahora sí, ahora ya vamos a los 2 capítulos del libro. El primer capítulo, el que había aparecido en primer lugar en la revista, lo llama El problema y tiene 3 epígrafes. Tiene un epígrafe que es creencia religiosa y estratificación social. Tiene un segundo capítulo en el que ya habla del espíritu del capitalismo y tiene un tercer capítulo en el que habla de el concepto de profesión, en alemán Beruf. No sé si hay alguien que sepa pronunciar en alemán, lo pronuncio en castellano. El tercer capítulo, la profesión según Lutero, el concepto de profesión en Lutero. Bien, empezamos por el primero. Yo voy a seguir, aunque metodológicamente Weber adopta una especie de remonte de corriente, yo voy a seguir la pauta tal como está, las pautas tal como están explicadas en el libro. Las 4 palabras fundamentales con las que vamos a trabajar o con las que se entiende cabalmente las tesis, la explicación de Weber, van a ser ética, racionalidad, trabajo y acumulación capitalista. Yo creo que pillando exactamente lo que quiere decir con cada una de ellas, termina entendiéndose. Pero bueno, no es fácil, ¿no? No es fácil. Weber le gusta mucho jugar a la paradoja, te lleva por meandros que de repente te encuentras. Eso le encanta, ¿no? Llevarte por un razonamiento, y cuando dices esto no tiene un callejón de salida, pues te lleva para otro lado y ya te lo explica y tal. Es un poquito enervante leer a Max Weber, pero sin embargo hay que reconocerle un talento analítico fuera de lo común. Bien, vamos con estratificación social y creencia religiosa. Weber observa, cuando era joven, uno de los primeros trabajos que estuvo haciendo fue trabajo de campo, estudiando digamos que unas migraciones en Renania de los campesinos alemanes a la ciudad en busca de trabajos para la industria y de campesinos polacos, que entonces Polonia, una parte de Polonia pertenecía al primer imperio alemán, para sustituir a los campesinos alemanes que se habían ido a la ciudad, ¿no? En un panorama de una agricultura semifeudal. Bien, lo que quiero decir es que Weber tenía experiencia de estudio de campo. Y entonces, aunque muchos de sus razonamientos eran razonamientos muy intelectuales, muy a partir de escritos, a partir de creencias,
también tenía una enorme facilidad de observación de lo que le rodeaba, de la realidad social que le rodeaba. En ese sentido, él observa, en los años en los que está escribiendo, finales del XIX, principios del XX, que evidentemente las creencias religiosas en la sociedad moderna de la época han perdido una relevancia enorme. Nietzsche, unos años antes, acaba de decretar la muerte de Dios, el siglo XIX es el siglo del progreso y de la creencia en la ciencia por encima de todo. Es decir, las creencias religiosas tienen muy poquita, o se supone que tienen muy poca operatividad en el desarrollo de la vida corriente. Aún así, él se da cuenta que en Alemania la posesión del capital y la ocupación de los mejores puestos en las empresas y en la administración suelen estar en manos de protestantes. Ese es un hecho. Si tira de historia, se da cuenta que las regiones alemanas más ricas, mejor dotadas económicamente en el siglo XVI, y las ciudades, las regiones y las ciudades, fueron las primeras que se adhirieron a las nuevas creencias protestantes, a las creencias luteranas. A pesar de que esa gente mejor situada socialmente, digamos, aspiraba ya a costumbres más libres, más independientes, y las creencias luteranas iban contra eso. Las creencias luteranas llevaban un germen de puritanismo, ¿no? Pero, sin embargo, esas ciudades y esas regiones no habían tenido ningún inconveniente en prestar los primeros apoyos y adherirse a las nuevas creencias de la Reforma. Aparente contradicción. Como observación paralela, también se da cuenta que en Hungría y en amplias zonas alemanas, familias ricas, católicas, llevaban a sus hijos a colegios donde había una preponderancia de educación humanística, mientras que en esas mismas regiones las familias protestantes tendían a llevar a sus hijos a colegios más orientados hacia conocimientos prácticos. Podríamos decir hoy algo asimilable a la formación profesional. Y abriendo más el foco todavía, se da cuenta de que el capitalismo ha tenido un desarrollo más tardío y más renqueante en los países ribereños del Mediterráneo, Italia, España, zonas meridionales de Francia, etcétera, etcétera, que coinciden con las zonas de más raigambre católico. Es decir, él intuye que hay una relación positiva del protestantismo, de las ideas reformistas con el desarrollo del capitalismo y una relación negativa del catolicismo con ese mismo fenómeno económico que es el capitalismo. Dice, esto no puede ser casualidad, aquí tiene que haber algo, ¿no? Y eso es un poco lo que impulsa la investigación, pero dice, hay que investigarlo. Esto no hay que buscarlo porque los primeros, digamos que esos que hablábamos antes, que se adhirieron pronto a las creencias protestantes, sin embargo, iban contra sus aspiraciones de libertad en las costumbres, etcétera, etcétera. Es decir, no se pueden hacer atribuciones de causalidad de una manera superficial. Y hasta tal punto no lo hace que él no habla de relación de causalidad, sino de parentesco. Hay un texto muy curioso que les voy a leer. Dice, si hay que encontrar un parentesco interno entre determinadas versiones del viejo espíritu protestante y la cultura capitalista moderna,
no habremos de buscarlo en un presunto amor al mundo, más o menos materialista o antiascético, sino en sus rasgos puramente religiosos. Es decir, él se encuentra con que las primeras, y hasta bien entrado el siglo XVII o XVIII, las primeras iglesias protestantes no tratan bien a la riqueza y al ánimo de lucro. Digamos que no lo tachan de pecaminoso, porque de una u otra manera ninguna religión en la historia ha prohibido el ánimo de lucro, ha podido prohibir otra serie de cosas, determinadas actuaciones encaminadas más bien a la usura y tal, pero el ánimo de lucro no lo tacha nadie de ilegítimo, ninguna religión, pero sin embargo no le dan no lo consideran positivo en orden a lo fundamental de la religión, que en definitiva es perseguir la salvación del alma. Entonces, él encuentra que si hay alguna clase de relación entre las primeras iglesias reformadas y el desarrollo del capitalismo, tiene que ser algo por debajo de la superficie, que hay que investigar de una manera cuidadosa. Pero que hay que investigarlo, porque lo que no puede ser casualidad es el paralelismo entre este tipo de ideas religiosas y el desarrollo del capitalismo. Y entonces llegamos al capítulo 2, que ya aborda claramente el espíritu del capitalismo. Si tenemos que investigar esto, empecemos por definir qué es el espíritu del capitalismo. Y aquí permítanme un par de movimientos laterales, ¿no? Un poco cómo lo aborda metodológicamente, el definir el espíritu del capitalismo. ¿Qué es el espíritu del capitalismo? Pues lo primero que hace es separar forma de espíritu. La forma es la empresa que hemos hablado antes, el tipo de empresa, la forma es el dónde pudo surgir el capitalismo, el dónde es el estado de desarrollo en un momento determinado, ese tipo de cosas aparentes que están a la vista. Pero a él lo que le interesa es otra cosa, a él lo que le interesa es lo que no se ve, el espíritu. ¿Qué es lo que el espíritu es lo que él piensa que ha motivado esa nueva orientación de los viejos capitalismos, lo que lo había convertido en algo nuevo y totalmente diferente. Y eso es lo que él quiere averiguar. Entonces, para averiguarlo, y este es el segundo punto metodológico al que me desvío, él desarrolla un concepto que de alguna manera estaba ya en los intelectuales alemanes, en la filosofía alemana de la época, que es el concepto del tipo ideal, definido de una manera muy tosca, y él le da el pleno desarrollo analítico y de utilidad para la investigación social, para la investigación sociológica. La denominación espíritu del capitalismo ya se había utilizado, no es propia suya. Lo había utilizado, de hecho, Werner Sombart, un amigo y también intelectual de la órbita de Weber. Lo había utilizado con otro enfoque, un enfoque totalmente distinto, más orientado a esas formas que les he citado hasta ahora. Sombart exigía comprobaciones empíricas de ese espíritu del capitalismo, cosa que evidentemente Weber comprende que es una cosa absurda. Un espíritu no se puede comprobar empíricamente. Si hay que descubrirlo por otro tipo de método. Y el método que él utiliza es el del tipo ideal. ¿Qué es un tipo ideal en el manejo metodológico de Weber? El tipo ideal es un entramado de conceptos significativos, relevantes, que, digamos, permita desechar la hojarasca, desechar lo que es meramente anecdótico en un sujeto histórico. Es un entramado de conceptos que ayuden a determinar un modelo que sirva para explicar la realidad. El concepto de tipo ideal se desarrolló posteriormente, es una de las influencias de Max Weber en
en la sociología americana y es lo que ahora mismo podríamos llamar modelos de análisis, que además de aplicación en las ciencias sociales tienen aplicación en otro tipo de ciencias. Bueno, pues Weber lo utiliza por primera vez y de una manera potente y útil para definir el espíritu del capitalismo. Dentro de esa metodología, él dice, la definición solo puede llegar al final, o sea, hay que investigar. Pero lo primero que hay que hacer, o sea, yo solo puedo decir lo que es el espíritu del capitalismo después de que haya investigado qué es lo que es el espíritu del capitalismo. Pero lo primero que tengo que hacer es dibujar una ilustración del espíritu del capitalismo. Él utiliza la palabra ilustración y además la pone en cursiva, lo que significa que le da una enorme importancia. Tenemos una radio. Y eres el espíritu del capitalismo. Luego hablamos. Dice textualmente Weber a propósito del tipo ideal. De ahí que la captación conceptual definitiva no pueda figurar al principio de la investigación, sino que tenga que llegar al final de la misma. Y es cuando pasa, pero necesitamos una ilustración de partida. Necesitamos una ilustración y a partir de ahí ya desarrollaremos el tipo ideal. La ilustración que toma de partida es un texto bastante clásico, del que le voy a leer unos extractos porque parece mentira que sea tan claro, que defina de una manera tan precisa y con tan pocas palabras lo que puede ser el espíritu del capitalismo. Dice el texto, ten en cuenta que el tiempo es dinero. Da la explicación tal, pasa otro. Ten en cuenta que el crédito es dinero. Ten en cuenta que el dinero tiene una naturaleza fértil y prolífica. Ten en cuenta que, de acuerdo con el refrán, el buen pagador es el dueño de la bolsa de cualquiera, quien es conocido, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de más ten en cuenta, pero con esto yo creo que la cosa está definida, ¿no? El tiempo es dinero, el crédito es dinero, el dinero tiene una naturaleza fértil y prolífica. ¿De quién dirán que es este texto? No es de Weber, él lo toma como ilustración. Este texto no es ni más ni menos que de Benjamin Franklin, uno de los padres de la patria americana, sexto presidente, nacido en Massachusetts, y lo escribe. La vida de Franklin se alarga durante todo el siglo XVIII. Nace a principios del siglo XVIII y muere en 1790. Ahí está el espíritu del capitalismo. El dinero es fértil, el tiempo es dinero, el tiempo es oro. Lo que se desprende de ahí es que no el lucro, sino el afán de ganar dinero es absolutamente legítimo, pero no solo que sea legítimo, sino que casi es un mandato. Se ha convertido en un imperativo. Y de ahí parte Weber para llegar a definir cuál es el espíritu del capitalismo. Entonces, Franklin, además de definir el dinero, el tiempo como dinero, etcétera, etcétera, recomienda la honradez porque la honradez es rentable. ¿Y en qué se plasma la honradez? Según Franklin, la honradez de un hombre de negocios se plasma en pagar pronto, sé puntual con tus vencimientos porque eso te va a dar más crédito. Se plasma en ser moderado en los márgenes de beneficio, no quieras ganarlo todo de golpe, vete poco a poco. Se plasma en la laboriosidad. Si tus clientes, si tus vecinos te ven trabajar todos los días, van a confiar en ti. Es decir, que
en esta serie de consejos prácticos de cara a la economía, porque son consejos prácticos de Franklin, hay tres elementos. Tres elementos que son recursos económicos. Está el tiempo, está el propio dinero, que sirve para ganar más dinero, y está la honestidad mercantil, por decirlo de alguna forma. Y las tres cosas son recursos económicos en tanto en cuanto sirven para ganar más. Claro, vistas así las cosas, la profesión se convierte en algo muy parecido a la religión. Es decir, tiene mandatos, tiene ética, tiene imperativos. Porque la otra cara de esta moneda, de lo que tienes que hacer para ganar dinero, es, si tú no haces esto, no es solo ya que no ganes dinero, de alguna manera estás pecando contra este espíritu, contra el espíritu del capitalismo. Claro, este espíritu, para que se desarrolle, digamos que para que cale en la sociedad, no es de un momento para otro. Es un goteo que tienen que pasar decenios, incluso siglos. Es decir, Weber, cuando habla del desarrollo del espíritu del capitalismo, lo está asociando a ese fenómeno de racionalización de la vida en Occidente y le está dando un movimiento de 2-3 siglos. Es decir, esto es la consecuencia de la insistencia y, a su vez, de la expansión de lo que en principio no son más que ideas personales. Lo de Franklin es una idea personal, pero que cuando llega a este punto, obviamente ya está lo suficientemente expandido. El resultado de esas creencias y de la expansión de esas creencias y del encuentro con el tipo de empresa que habíamos hablado al principio, determina que estemos ante una nueva forma de entender las cosas desde un punto de vista económico, en el que ya está perfectamente asumido que el trabajo, mejor dicho, el logro del beneficio mediante una actividad legítima está absolutamente justificado, de hecho casi es un mandato, siempre que el logro de ese beneficio sea conseguido mediante una conducción sistemática, profesional, constante de la vida, de una manera totalmente distinta a como lo venían haciendo los estamentos tradicionales de la sociedad. Cuando Weber cita elementos tradicionales de la sociedad barridos o superados por el nuevo capitalismo, los ejemplos que cita son los campesinos, que él había conocido en sus investigaciones de juventud y que consideraban que vivían al día. De hecho, cita un ejemplo conocido por él, y es que una serie de patronos agrícolas habían pensado, si por una jornada de trabajo pago una unidad a los campesinos, cuando llegue la cosecha y yo tenga necesidad de recoger deprisa, si le pago 2 unidades, lo normal es que estos por lo menos trabajen una vez y media. Bueno, pues lo que consiguieron es que, como le pagaba 2 unidades, le dijeron, no, sigue pagándonos una y venimos solo mediodía. Es decir, esos todavía no habían entrado en la racionalidad económica. Para esos el lucro pues, que le pillaba como muy lejos, ¿no? Entonces, el nuevo espíritu del capitalismo lo que hace es oponerse a esa mentalidad campesina, oponerse a los gremios medievales de la ciudad que organizan a sus artesanos de una manera más bien coordinada que en competencia,
y se opone a el capitalista especulativo y temerario que fía sus expectativas de beneficio a la suerte, a la especulación irracional, a la rapiña, a la utilización de esclavos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos están en el pasado, todos esos están en la pauta tradicional de ese mundo encantado que se opone a el mundo moderno. Y lo que nos queda todavía. Bueno. Sí, bien. Vamos a ver. Entonces, les leo rápidamente para no seguir con el espíritu, o sea, para que tengan claro lo que es el espíritu del capitalismo, pero que podamos seguir avanzando porque si no esto se alarga eternamente. Dice, el espíritu del capitalismo sería una cualidad fundamental que sustenta la economía capitalista privada, basada para su despliegue y perpetuación en el cálculo estricto por medios técnicos. Esa cualidad apareja además una dirección racionalizada, planificada y sobria en orden a lograr la acumulación de capital como valor absoluto. Aquí ya estamos quizá ante una de las cosas fundamentales, la acumulación de capital como valor absoluto. Ahí radica el espíritu del capitalismo. Radica en el trabajo racional planificado y en la consecución de más capital, más acumulación. Si seguimos o enlazamos con que Weber quiere averiguar cómo ha podido influir la ética protestante para conseguir ese espíritu, la pregunta que cabe a continuación es, ¿qué ha pasado para que un principio religioso como es la salvación del alma pueda transmutarse y llegar a un valor absoluto, a convertir la salvación del alma en la acumulación de capital? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? ¿Cómo es posible que el capitalista haya llegado donde está a partir de una ética radicalmente distinta, conectada con el Dios y con la salvación eterna? Ese es el quid de la cuestión. Entonces, va a la concepción de profesión en Lutero. Dice, la cosa empezó con Lutero, ¿no? La palabra Beruf, que es profesión en alemán y que tiene un cierto parentesco con Colin en inglés, y que Weber dice que no tiene ningún equivalente en ninguna de las lenguas de los países católicos, con Weber adquiere un significado distinto. Beruf es profesión, pero con Weber no, perdón, con Lutero. A partir de Lutero toma un significado más relacionado con la religión, porque él le da el enfoque de la posición que las personas tienen en el mundo en relación a, se lo leo textualmente, la fineza de los razonamientos, si se te va una palabra, se pierde, y eso es lo bueno y lo malo de este hombre, ¿no? Beruf, según Lutero, vendría a significar la posición que cada cual tiene en la vida en tanto que tarea asignada por Dios. La posición de cada cual en la vida es una asignación divina y, por tanto, el cumplimiento de esa tarea es agradable a los ojos de Dios. Dios ve con satisfacción que sus fieles cumplan la tarea que se le ha asignado. Esa concepción de la palabra profesión, de Beruf, es bastante distinta de algo que los católicos tenemos, que los católicos ya tenían entonces, ¿no? Y es la posesión o no posesión de la riqueza. Ciertas creencias católicas dicen que los que son ricos es en virtud
o por sus virtudes. Dios le está premiando en la tierra el que son buenos. Mientras que los pobres son pobres porque son pecadores. Eso es la creencia católica. Eso tiene que ver más con el ser, mientras que el beruf de Lutero tiene que ver más con el estar, con el hacer. La tarea es para hacer, no para disfrutar algo que Dios te ha dado de una manera pasiva. Entonces, esto le da una significación relativamente nueva a la posición de los fieles en la tierra. De repente nos encontramos con una ética intramundana. Significa, como tú estés en el mundo y lo que hagas en el mundo, tiene un significado religioso. ¿Dónde se queda corto Lutero en opinión de Weber? Se queda corto en que la actividad, la profesión ejercida, bien ejercida, es agradable a los ojos de Dios, pero no está conectada con la salvación. La salvación en el protestantismo luterano viene por otro lado, viene por la fe, tal. No hay una conexión, no hay un enganche entre la tarea y la salvación. Esto es importante en la argumentación weberiana, es muy importante. Creo que voy a ir un poquito más deprisa. Hay una reflexión en cuanto que eso conduce a un ascetismo, y el ascetismo no es un invento luterano, el ascetismo ya está en la religión católica medieval, en los conventos. Los frailes, las monjas, es gente que ha decidido llevar una vida sacrificada de trabajo, de oración, en orden a la salvación del mundo. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en que los frailes y las monjas se meten en los conventos a trabajar para huir de las tentaciones, para huir del mundo. En realidad lo que están haciendo es huir del mundo. Lutero no, Lutero dice, aquí hay que trabajar y ser un profesional de la salvación, pero no fuera del mundo, sino en el mundo, sin meterte en un convento, con el resto de los fieles de tu comunidad, de tu iglesia. Ese es el giro que Lutero da al ascetismo católico en su nueva religión. Y es un avance, en opinión de Weber, porque expande el ascetismo a la gente, a todos los fieles. Le quita la segregación que tenía en los frailes medievales. Pero insisto, Weber se queda corto, Lutero se queda corto y nunca hubiera sido capaz de impulsar el espíritu del capitalismo. Vamos a tener que ir un poquito más deprisa. No, tiene que ser Calvino, ¿no? Claro, tenemos que llegar a Calvino. El sentido de profesión como actuación intramundana, que eso yo la había fijado Lutero, que verdaderamente impulsa el nacimiento del espíritu del capitalismo, viene por la evolución de las ideas luteranas. Y eso lo van a hacer las distintas iglesias reformadas posteriores. No solo Calvino. En opinión de Weber, el nuevo signo de la profesión en la tierra la dan 4 grupos religiosos. Primero el calvinismo, después el pietismo, posteriormente el metodismo y por último todas las sectas derivadas del anabaptismo. Esos son los que vinculan el estar en la tierra, la profesión, en lo que hay que hacer aquí con la salvación humana. Y si no hay ese enganche entre lo que hay que hacer con la salvación del alma, no hubiera sido posible la transmutación de la ética religiosa, de la ética protestante, en el espíritu del capitalismo.
Voy a ir un poquito deprisa sobre estas cuatro confesiones, porque lo importante es ver cómo engancha la ética generada por ellas con el espíritu del capitalismo. Todo el mundo sabemos que el fundamento dogmático del calvinismo es la predestinación. Según Calvino, el plan divino y los que se van a salvar está dicho de antemano y no hay nada que hacer. O sea, eso está determinado así, la voluntad divina pertenece a una esfera radicalmente distinta de la humana y no, por mucho que tú hagas en la tierra, no vas a cambiar ese plan, no puedes cambiar ese plan. Eso conduce, dice Weber, conduce a un aislamiento del fiel, ¿no? A un terrible aislamiento, a un patético aislamiento del fiel. Tiene que ser terrible, o sea, tiene que ser una cosa espantosa el considerar que hagas lo que hagas, o mejor dicho, no que hagas lo que hagas, que de alguna manera cuando tú vienes a la tierra ya está decidido si te vas a salvar o no te vas a salvar. Eso que en principio podía haber conducido a la pasividad absoluta, en realidad lo que genera es justo lo contrario. Lo que genera es, primero, una especie de individualismo, es decir, si tú ya estás condenado, no hay nada que nadie puede hacer por ti, no valen amigos, no valen gremios, no vale absolutamente nada, porque es un asunto tuyo, personal, es tu propia salvación y nadie va a poder hacer por ti. Eso conduce primero a un enorme individualismo, a sentirte solo y a considerar que los demás están ahí. En ese sentido, la doctrina calvinista genera dos cosas distintas. Una enorme falta de piedad hacia los demás, es decir, si los demás no pueden hacer nada por mí, yo tampoco puedo hacer nada por los demás, o sea que cada cual se las apañe como buenamente pueda. Y por otra parte, una desaparición de las buenas obras entendidas como caridad. No te va a servir de nada que seas una persona. En el catolicismo, por ejemplo, la generosidad, la caridad es una cosa muy bien valorada y prescrita. En el calvinismo no. Únicamente se admite, o sea, las buenas obras en el calvinismo sería aquello que tú haces bien por tu comunidad, de lo que resulta una especie de utilitarismo. Con lo cual, la ética calvinista es una ética utilitaria. No hagas la caridad, pero haz bien las cosas para que en tu comunidad funcione, para que tus convecinos se sientan mejor. Entonces, en ese temor, eventual temor del calvinista frente a su destino en la otra vida, lo que surge es lo contrario de Lutero y desde luego lo contrario del catolicismo. Lo que surge es una idea de la actividad constante en busca de una colaboración en la obra divina que está prefigurada y que está establecida desde el principio de los siglos. El calvinista no sabe si se va a salvar o no, pero lo que quiere es participar en la obra de Dios para glorificarlo. Y eso conduce a una forma de vida ascética, a una forma de vida en la que la ética te empuja, te lleva a ser una persona activa y una persona muy comprometida con los aspectos profesionales de la vida. Es un giro radical con lo que ha sido la idea de profesión de Lutero. El siguiente grupo que Weber considera como impulsor de ese nuevo espíritu de profesión son los pietistas. En realidad siguen creyendo en la predestinación y lo que hacen es reforzar el carácter profesional de la vida y debilitar la creencia en la predestinación.
Es decir, los pietistas están mucho más comprometidos con su tarea, con su trabajo en el mundo, con su actividad intramundana, que los calvinistas, y son un poquito menos dogmáticos. Entonces, la consecuencia de ese mayor compromiso con la profesión es que, por ejemplo, en los países donde se desarrolla el pietismo, que esa es otra de las características, el pietismo lo que hace es ampliar el área geográfica de las nuevas iglesias reformadas, lo lleva a Inglaterra, lo lleva a Holanda, el calvinismo se había concentrado en Suiza, partes de Francia, etcétera, etcétera, y el pietismo se expande a Alemania, Inglaterra, Holanda, ocupan bastantes puestos en las administraciones de esas nuevas áreas en las que se expanden. Pero en realidad, más allá de reforzar esa profesionalidad, ese profesionalismo, tampoco tienen mayor relevancia. Posteriormente pasamos a los metodistas. Los metodistas son pietistas y calvinistas que saltan a Estados Unidos, que saltan a América. Y estos ya no creen en la predestinación, lo que significa que al pensar que sí que pueden actuar para salvarse, es decir, pueden cambiar la voluntad divina, refuerzan aún más ese compromiso con la vida ascética, con llevar una vida austera, de trabajo, en la que estos creen que la manifestación final de que pertenecen a los elegidos y de que van a salvar el alma, se va a producir al final de su vida, lo cual les obliga mucho más a ese sistematismo en la conducción ascética de sus propias vidas. Y finalmente, todas las sectas derivadas del anabaptismo, estos tampoco creen en la predestinación y son como muy expresivos en la manifestación del sentimentalismo religioso. De alguna manera vuelven a ritos muy expresivos, que podría parecer como si estuviéramos volviendo a la magia y a los sacramentos católicos como manera de congraciarse con Dios, conseguir el perdón de los pecados. Pero parece que son expresiones puntuales únicamente de ese sentimiento religioso y que en realidad no afectan a esa conducción sistemática de la vida, de hay que trabajar todos los días, hay que ser austeros, hay que gastar lo mínimo, estamos en esta vida para trabajar porque trabajando es como conseguiremos salvar el alma, ¿no? Es decir, realmente, ¿qué es lo que ocasiona que las creencias de las iglesias reformadas, de los puritanos, en definitiva, terminen impulsando el espíritu del capitalismo? Pues, sintetizándolo mucho, les diría que es el hecho de que el negocio de la salvación del alma consideran que solo se consigue profesionalizando la vida. Es decir, todos estos puritanos en realidad son unos profesionales de la salvación de su alma. Más allá de dogmas, la predestinación, o sea, los grupos que creían en la predestinación tendrían que tener unas diferencias muy fuertes con respecto a los que ya no la creían. O sea, no es lo mismo pensar que no puedes cambiar la voluntad divina que pensar que sí la puedes cambiar mediante determinadas actuaciones. Pero aún así, independientemente de esos dogmas diferentes, lo que Weber observa es que la praxis en todos ellos viene siendo lo mismo, que cuenta mucho más el cómo se manifiestan las creencias en la vida diaria que el propio dogma que motiva esas creencias. Y el resultado es gente
austera, trabajadora, comprometida con su labor en la tierra, porque consideran que desarrollando de una manera rigurosa, planificada y racional sus cometidos en la tierra, que no es el cometido de Lutero que acepta lo que me cae, no, estos lo buscan y lo trabajan y se mueven y actúan de una manera decidida para conseguir esa salvación. Entonces, claro, la pregunta es, ¿cómo una profesión cuyo valor absoluto es la salvación del alma se convierte en una profesión cuyo valor absoluto es la acumulación de capital? Ese es el meollo, esa es la cuestión. Y Weber lo que considera es que las creencias religiosas de todos estos grupos generan una ética que sirve bien para moverse en el mundo de los negocios. Es como si al final la referencia de la salvación del alma, cuando las formas de comportamiento, cuando el ethos de las iglesias reformadas adquiere suficiente dinámica, ya no se necesita el incentivo de la salvación. La gente ya está funcionando de esa manera y de repente se encuentran con que el trabajo bien hecho les reporta beneficios, les reporta capital. Al principio esto induce a una contradicción enorme, porque la doctrina protestante dice, ojo, que la riqueza es peligrosa. Aquí estamos ante una contradicción enorme. Es de esas paradojas que a Weber le encanta llevarte hasta un callejón sin salida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo que trabajar para salvar mi alma todos los días y de una manera decidida e inteligente, resulta que estoy consiguiendo riquezas que son peligrosas para salvar el alma. Bueno, todo esto Weber le atribuye una enorme importancia a la labor pastoral de las comunidades, porque esos pastores, esos ministros, ayudan a tranquilizar la conciencia de los fieles diciéndole, cuidado, hay matices. La riqueza es peligrosa, pero siempre y cuando. La riqueza es peligrosa si tú descansas en el disfrute de esa riqueza y te despista de tu tarea fundamental, que es perseguir la salvación. Pero si tú acumulas riqueza y sigues acumulando riqueza y no la disfrutas y sigues trabajando de cara a la salvación divina, no pasa nada. Digamos que ahí está el enganche, ¿no? Entonces, si retomamos los textos de Franklin, nos damos cuenta de que prácticamente estamos en lo mismo. Hay que trabajar, o sea, el deber, el imperativo en la vida humana es batallar todos los días, y batallar. Para Franklin, que está un poquito al final del camino, esa batalla, ese aprovechar el tiempo continuamente, viene por motivos económicos. No aprovechar el tiempo es perder dinero, y perder dinero es pecado. Para los puritanos, perder el tiempo es pecado en sí mismo y es ir contra tu objetivo fundamental, que es salvar el alma. Pero al final es lo mismo, o sea, hay que trabajar y trabajar. Y, señor puritano, si de paso que trabajas genera riqueza, pues ¿qué le vamos a hacer? No te preocupes, no disfrutes de ella, sigue trabajando porque te tienes que salvar, ¿no? Y ahí es donde está el enganche. La ética protestante genera unas pautas morales que son muy eficaces y funcionan muy bien en el mundo capitalista, en el mundo de los negocios. Y al final, pues la acumulación, dice Villacañas, que es la consecuencia frívola. Acumular riqueza es la consecuencia frívola de ser un buen puritano.
Hay otra serie de afinidades, ¿no? Por ejemplo, Weber señala que el horror a la idolatría que tenían algunas sectas protestantes hacía que preconizaran unas formas de vida confortables, es decir, nunca las iglesias protestantes pretendían que sus fieles vivieran de una manera incómoda. No, el confort estaba aceptado, pero un confort razonable, un confort útil. ¿Qué significa esto? Pues que no había gasto, eso podía perjudicar el consumo. Lo que pasa es que lo que estaba perjudicando, por un lado, el consumo, estaba favoreciendo dos cosas. Una, la estandarización de gustos, es decir, algo muy útil en la fabricación porque ahorraba costos, con lo cual maximizaba ganancias, y por otro lado, se me ha olvidado la segunda. Sí. Por un lado, ahorraba, estandarizaba, con lo cual mejoraba la producción y tendría que buscarlo en los papeles. Pero, sí, hay otra de las características, hay otra de las cosas que el propio protestantismo trabajaba a favor de obra del capitalismo. Y otra cosa importante, otra cosa bastante importante de cara a lo que podríamos criticar de Weber, es que la ética calvinista, la ética puritana, en realidad hizo mucho por la honradez en los negocios, porque los puritanos, y más los sectarios, además de su propio prestigio, contribuían al prestigio de la comunidad. Y, por ejemplo, alardeaban de que cuando alguien que no pertenecía a esa secta, a esa congregación, venía a confiar su dinero a los bancos puritanos, era una especie de prestigio para toda la comunidad. Ascetismo capitalista. Te estás convirtiendo en un calvinista. Me estoy convirtiendo en calvinista. Bien. Yo creo que deberíamos de ir resumiendo porque llevamos aquí demasiado tiempo ya y quiero que ustedes intervengan también. El resumen de todo esto es que les decía que había 4 palabras fundamentales, ¿no? Había ética, racionalidad, trabajo y acumulación. Lo que ocurre es que una determinada ética bendice una forma de trabajo que, por la propia dinámica, genera acumulación. Y en eso hay una coincidencia entre el puritanismo, el protestantismo y la propia dinámica capitalista que engendra. ¿Podemos hablar de causa determinista? No, en Weber jamás hay determinismo. No se puede decir A causa B. Weber era un antiempírico y consideraba que los fenómenos humanos navegan, las causas y los efectos navegan ahí y tratan de encontrarse unos a otros, pero que es imposible establecer líneas rectas de comunicación. Pero lo que es evidente, y es una de las pruebas, es que en un proceso de racionalización generada en el mundo, de desencantamiento del mundo por la desaparición de los ritos y de las creencias de que se podía manejar los resultados mediante perdones, penitencias, ritos, etcétera, etcétera, en un mundo así podía haber ocurrido que el nuevo capitalismo planificado y racional terminara ocurriendo per se en todas partes. Pero lo cierto es que no. Lo cierto es
que ese capitalismo únicamente surge en los países en los que ha habido un raigambre y una gran influencia de unas determinadas creencias religiosas, que es el luteranismo. Y lo curioso de todo eso es que, si bien la intención de los primeros reformadores, de los primeros teólogos y la intención primigenia de esas iglesias es el salvar el alma, sin querer han terminado ocasionando un efecto no querido, que es producir o facilitar la generalización de una manera de mover la economía que invade todas las esferas y que además produce un resultado que en principio está mal visto desde un punto de vista dogmático, ¿no? Es decir, termina produciendo riqueza cuando la riqueza no es algo que contribuya a lo que ellos preconizan, que es la salvación del alma. De alguna manera, ese es el final. Y como Weber se conocía su obra mejor que yo, les voy a leer uno de los últimos párrafos en la que prácticamente está la totalidad del libro. Dice Weber: la valoración religiosa del trabajo profesional mundano incesante, continuo, sistemático, en tanto que medio ascético supremo y al mismo tiempo confirmación segura y patente de ser humano regenerado y la autenticidad de la fe, tuvo que ser la palanca más potente que podamos imaginar para la expansión de aquella concepción de la vida a la que aquí hemos llamado espíritu del capitalismo. Y si reunimos aquella limitación del consumo con este desencantamiento del afán de lucro, el resultado, y con este desencadenamiento del afán de lucro, el resultado exterior está claro: la formación de capital mediante la obligación ascética de ahorrar. Termino con una afirmación. Desde posiciones liberales se ha pretendido decir que esta obra de Weber es, como les decía al principio, una enmienda a la totalidad del materialismo histórico, ¿no? Que, según Weber, y parece que sería así las cosas, eso de que se necesita una acumulación de capital previa es un puro cuento. Y pone como ejemplo el caso del país capitalista por excelencia, que es Estados Unidos. Quien impulsó el capitalismo en los Estados Unidos no fueron los plantadores ricos de los estados del sur, que disponían de unas enormes cantidades de capital en base a sus explotaciones esclavistas, sino que fueron las comunidades de puritanos del norte, es decir, de Massachusetts, los que verdaderamente impulsaron el desarrollo del capitalismo en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? En interpretación de Weber, que lo que se necesita no es capital, lo que se necesita es un cambio de mentalidad, un cambio de hacer las cosas de otra manera. Y ese cambio de mentalidad, dentro de su propia teoría, vino motivado por el desarrollo de la ética y de la praxis de esos mismos puritanos. Y yo no les diría ya mucho más, simplemente les agradecería que me hayan escuchado y me prestaría a, si puedo aclararles alguna duda, o si podemos. Bueno, pues ya llegado a este punto, pues terminamos la estupenda conferencia que nos ha dado Alfonso. Comentaros que el próximo martes, día 29, viene José Villacañas, que los que quieran tiene incluso una referencia de su libro en la revista cultural del mundo de esta semana. Y deciros que en la librería Zorín tenéis el libro de Villacañas a un 10% más económico.
Y bueno, es un libro que de alguna forma, como dice Alfonso, pues es fundamental para conocer a Max Weber, ¿no? Y bueno, en nombre del colectivo, pues nada, te vamos a regalar aquí un libro del monasterio, porque como sé que te gusta caminar y andar y tal, a ver si es capaz de conseguir alguna seta por aquí estos alrededores. Y nada, pues muchas gracias y el martes os esperamos aquí a todos.